Gloria a Dios. Aleluya. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más. Solo nuestro Dios. Y por eso estamos aquí. Porque no hay otro que pueda tener esas palabras de vida eterna. Hermanos, me gozo esta tarde de estar con cada uno de ustedes, de poder compartir una vez más y hasta que el Señor nos permita su palabra. Así que, así como está sentado, siga sentado, ¿verdad? No se preocupe por pararse, porque va a leer. Ya le vamos a decir que voy a leer. No sé si cuando le tocó hacer exposiciones en la escuela y se hacía un grupo y todos se repartían una parte. No sé si en sus tiempos funcionaba así. En los míos sí, no sé ahora, porque ya tengo ratitos que no estoy estudiando. Al menos no en un lugar físico, ¿no? Porque estudiando uno sigue. Al menos la palabra del Señor, ¿no? Y comenzábamos con los compañeros, mira, vos esta parte es la tuya. Recuerdo que nos dividíamos las partes con mis compañeros y cuando todo esto comenzó allá por el 7º, 8º, 9º grado, ¿verdad? ¿Cuántas veces expusimos en nuestra vida? Recordaba yo que solo me gustaba quedarme con la parte escrita. Yo les decía, miren, yo les voy a hacer el reporte, si quieren yo les hago el cartel, pero que otro exponga. Yo no quiero pasar a dar pena, a exponer, no me gustaba. No es que ya me haya gustado, ¿verdad? Sino, como dice Pablo, necesidad se nos es impuesta. Pero yo rehuía. Y todos bien contentos, ¿verdad? Quizás siempre hay uno que le gusta hablar en el grupo. Y ese era el que exponía siempre. Y esa es la parte que le tocaba. Entonces, así nos pasamos el estudio, repartiéndonos la parte que a cada quien le tocaba. Y así se llama este sermón, la parte que te toca a ti. ¿Y cuál cree que es la parte que le toca a usted? Espero que lo vaya pensando. Y así como está sentado, puede abrir su Biblia. Vamos a estar ahí varados literalmente en el capítulo 1 del libro de Josué. Vamos a leer Josué 1, del verso 1 en adelante. Yo lo voy a leer para ustedes como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así. Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Le prometí a Moisés que le daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente hasta el mar grande al occidente. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyendo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que el Señor bendiga su palabra. Y esta es la parte que le tocó a Josué.
Hermanos, el escritor de Josué, que presumen mucho que es Josué, pero otros dicen que no es Josué, pero nos vamos a quedar con esa versión. Comienza diciendo, Moisés, que era el siervo del Señor, conocido por todo israelita o israelí hasta el día de hoy, tenía un ayudante y este ayudante era Josué. ¿Alguna vez ha tenido un ayudante usted? ¿En el trabajo? ¿En algún ministerio de la iglesia? Porque es importantísimo. Y no es casualidad que el libro comience así diciendo, Moisés tenía un ayudante. Este ayudante se llamaba Josué y después de la muerte de Moisés entonces, el Señor habló con Josué. Y el primer aspecto de lo que a ti te toca, hermano, es que cuando se está en una posición de liderazgo o en cualquier momento o lugar donde le estamos sirviendo a Dios de alguna u otra forma, es necesario tener ayudante. Y Moisés, hombre sabio, lo comprendió. Y fíjese, no sé si fue algo intencional. O sea, si él intencionalmente llamó a Josué y le dijo, sé mi ayudante, colabora conmigo en algunas cosas que necesito que me asista. O si simple y sencillamente Josué era una persona muy solícita y estuvo siempre detrás de Moisés viendo en qué manera le podía ayudar. No sé con cuál versión se quiere quedar, pero el punto es que Moisés tenía un ayudante. Y ese ayudante era Josué. En ese momento se lo dice como ayudante. ¿Sabe que Ujier es como eso, un ayudante? Que vendría siendo casi como un diácono, un colaborador, un ayudante. Y dice, Moisés tenía uno. Para que cuando Moisés se murió, ¿a quién fue a buscar Dios? Él no fue a buscar a Caleb. Él no fue a buscar a ningún otro israelita de la nueva generación porque todos eran nuevos en ese momento. Solo existían los viejos Caleb, Josué y Moisés, pero Moisés ya estiró la pata, como decimos, ¿verdad? Entonces Dios viene a hablar con Josué, con el ayudante, con la única persona en medio del pueblo que por más tiempo permaneció colaborando con el siervo de Dios. Y esto nos deja la primera lección de esta noche. Y es que todos nosotros debemos de tener un ayudante. Y usted me dice, ¿cómo es eso, hermano? Sí, si usted está en un área de servicio en la iglesia, debe de tener un ayudante. No debe de pensar, si Moisés hubiera pensado, no, nadie puede asistirme, el Señor solo quiere hablar conmigo cara a cara, y hubiera, hermanos, hecho de lado a Josué, ¿a quién habría llamado Dios? Pero Dios, hermanos, obra de forma ordenada. Y Josué estaba ahí, porque Josué siempre estuvo ahí. Cuando los 12 espías van a reconocer la tierra, usted encontrará que los únicos que no se desilusionaron fue Josué y Caleb, que en ese momento tenían, hermanos, algunos 40 años y vagaron algunos 40 años más por el desierto, y luego de 80 años ellos están llegando al frente de la tierra prometida, los únicos 3. De ahí viene Josué. Josué es, hermanos, cuando dice la palabra que Moisés subió al monte a hablar con Dios, fíjese que dice la Biblia que ahí estaba Josué. ¿Y usted dónde dice eso la Biblia? Ahorita se lo voy a buscar, no tengan miedo. Éxodo capítulo 24, verso 13, y usted lo puede leer ahí en su casa todo el capítulo, y Éxodo 33, verso 11. La palabra de Dios nos viene atestiguando de que había un Josué. Y la forma ordenada de que la obra del Señor siga adelante es que cada líder esté mirando por un colaborador, por una persona a la cual de forma sincera y humilde le enseñe todo lo que pueda enseñarle. ¿Por qué cree que Pablo dijo, mírenme a mí también? Imítenme a mí. Porque él tenía discípulos, él tenía a Timoteo y tenía a Tito.
Y sabía que en Timoteo, y lea las cartas de Timoteo, podía confiar que ese discípulo a su partida iba a seguir adelante como se lo había enseñado. Y esa es una labor que cada cristiano debe de comenzar hoy en día. Jesús comenzó su empresa, hermanos, del evangelio. Si lo vemos desde ese punto de vista, Él no fue a buscar líderes, Él formó líderes. Él agarró a hombres sin experiencia, a hombres de cabeza dura, a diamantes en bruto, como dicen por ahí, y los volvió líderes de la iglesia primitiva. Él no fue egoísta en decir, no hombre, ninguno me va a entender. Y sí que se frustró Jesús, porque ellos no entendían las palabras de Jesús, así como nosotros muchas veces leemos la Biblia y no la entendemos. Pero eso, hermano, no lo hizo rehuir. Había la necesidad, él sabía, yo me voy a ir. ¿Y quién va a quedar aquí después de mí? Y yo quiero que se pregunten eso, líderes, supervisores, coordinadores, que usted se va a morir mañana. No hay amén, en verdad. Es que nadie se quiere morir. Anótese alguno, hermano. Y yo quiero que piense que se muere mañana y quién va a quedar en vez de usted. Y no me diga, mira, hay un fulano más o menos. No, fíjese que el discipulado debe de ser intencional. Josué estaba detrás de Moisés siempre. Y dice, se murió y entonces Dios vino a hablar ¿con quién? Con el discípulo, con Josué. Ahora te toca a ti. Hasta aquí le tocó a Moisés. ¿Hasta dónde? Hasta poder contemplar la tierra prometida. Pero hasta aquí llegó y el Señor le dijo a Moisés, subí al monte, papito, porque te voy a enseñar todo lo que te vas a perder, que solo vas a poder ver con tus ojos. Y ahí se murió y ahí lo enterró, dice la palabra de Dios. Lea el último capítulo del Deuteronomio. Y capítulo 1 de Josué, la historia sigue. Ahora voy a hablar con Josué. Hermanos, es una responsabilidad de todo líder tener un Josué. Quizás no va a ser como al 100, ¿verdad? Pero aunque sea algo, hermano. Mire a otro joven, a otra joven, a otro hermano, a otra hermana. Si algunos de ustedes, hermanos, no se anotan, pero ya se los va a llevar el Señor. Querramos o no, ¿sí o no? Y la obra del Señor va a continuar. Y el éxito de ella residirá en la sabiduría con que el liderazgo de hoy retome el discipulado. En que pueda haber en las nuevas generaciones, aunque son faltos de experiencia, asideros para formar líderes capaces. Claro, Moisés nunca le dijo a Josué cómo iba a entrar a conquistar la tierra, pero siempre estuvo con él. Y algo le enseñó, hermano. Ahora pregúntese, ¿y yo le estaré enseñando algo a alguien? Yo sé, hermanos, que a veces puede sonar como bien poco humilde decirle, mira fulano, vos vas a ser mi discípulo, vení. Va a ser que al discípulo le diga, Dios guarde, ¿verdad? Que voy a andar queriendo ser discípulo suyo. Y eso dejaría mucho de qué hablar del liderazgo que estamos haciendo. Pero tiene que haber un Josué. Porque usted y yo no vamos para jóvenes, vamos para viejos. Y si el Señor no ha venido, la iglesia Ciudad de Sión va a continuar adelante. Pero eso va a depender en mucho del trabajo que nosotros hagamos hoy. Debemos de mirar por eso Josué. Debemos de mirar, no, es que tiene que ser muy entendido, muy sabio. Mire, el Señor Jesús tomó diamantes en bruto. Y es mejor, y yo le decía eso al pastor allá en Warberry, cuando estaban llegando alguna gente de otras iglesias, porque cuando una iglesia comienza, hay gente de otras iglesias visitándolo, coqueteando, a ver si me quedo, no me quedo, me voy, me quedo. Y llegaba gente nueva y aceptaba, y él estaba muy contento y le digo, mire, le voy a dar un consejo. La gente que llega de otras iglesias viejas, esa aflicción debe de darle. Ore, dígale, Señor, si es tu voluntad que se queden, o si no, por el mismo camino que vinieron, que se vayan. Porque la gente vieja es la que más problemas da a veces porque no ha entendido la obra del Señor.
Pero le dije yo, si es gente que apenas viene a reconciliar, que viene a aceptar, esa gente agárrela, disipúlela, dedíquele tiempo, porque esa gente tiene más futuro que los otros. Y usted no va a decir amén, pero yo voy a decir amén por ustedes, porque eso es así. Entonces usted debe de mirar, ¿dónde está Josué? ¿Qué es lo que yo he hecho o Dios me ha permitido hacer por esta obra? ¿Y dónde voy a mirar a esa persona que pueda continuar después de mí? Porque eso es importante. Decía en el ayuno ahora en la mañana el predicador, el pastor dijo, 5 pastores necesito. Y nadie dijo amén. Y hay que irlos a buscar debajo de las piedras. Tal vez encontramos uno debajo de una gran piedra, hermano. Y si mejor lo formamos. Y si mejor agarramos uno de esos hipotes que algo babosos se miran, ¿verdad? Y les comenzamos a hacer entender que hay un plan de Dios para ellos. Y los metemos en ese molde de liderazgo y creamos de ellos siervos de Dios. Pero ese es un trabajo intencional que usted y yo necesitamos hacer para la gloria y la honra del Señor, porque este capítulo implica un relevo generacional. Y dice la palabra en el verso 2, yo lo estoy leyendo en otra versión, puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. El Señor le dice, mira, se murió. Ahora te toca a ti. Y fíjese, no fue Josué el que tomó el lugar de Moisés, fue Dios quien se lo dio. Y hay muchos de ustedes anhelando los privilegios que otros tienen, o los pastorados que otros tienen, o los ministerios que otros tienen, y eso no está mal. Pero usted debe de esperar a que Moisés se muera y que Dios hable con usted. No fue Josué el que se llegó a ofrecer, aquí estoy, Señor. No. Dice que Dios llegó a hablar con Josué. Él lo escogió. Y dice la palabra que le dice, puesto que se murió, ahora prepárate tú. Hermanos, pensemos que mañana se mueren todos los líderes de la iglesia. Y entonces viene el Señor aquí y nos dice, se murió Miguel, porque un día se va a morir. No queremos, pero el Señor se lo va a llevar. Se murió el hermano Hugo Paredes. Iban en una excursión solo ellos, ¿verdad? El pastor, la pastora, el hermano Hugo, el hermano Agustín, todos los líderes de la iglesia, los coordinadores. Y quedamos solo nosotros. ¿Y qué vamos a hacer el siguiente domingo, hermano? ¿Quién va a predicar? ¿Quién se va a encargar de la logística? ¿Quién sabe cómo encender esa cosa de allá atrás y programarla aparte del hermano Marvin y de los que están ahí si se mueren mañana? Porque siempre estamos esperando que alguien más lo haga. Alguien va a usar el Señor, es que ese alguien deberías de ser tú. Pero tú tienes que seguir a un Moisés, no a un Coré, porque todos los que siguieron a Coré, ¿cómo se murieron? Dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y ese es el fin de todos los que escogen, hermanos, abrazar la queja, la ira, la contienda en contra de otro líder. Pero el que lo siguió y se quedó cerca de él para escucharlo, que no vio a Dios hablar cara a cara con él, pero pudo escuchar los truenos, fue Josué. Y a ese Dios le dijo, ahora te toca a ti. Y le queremos servir al Señor. Digan amén, hermano. Va a ser que los agarre dormidos y no digan amén. Y el Señor un día nos va a decir, te va a tocar a ti. Pero debemos de estar ¿dónde? Donde estaba Josué, no donde estaba Coré. Y le dice, ahora a ti te toca, facilito, méteme a toda esta gente en la tierra prometida. Porque de todos modos, en otras palabras, ¿verdad? Yo se lo prometí a mi siervo Moisés. Y yo quiero que entiendan los jóvenes, aquellos que todavía no están en liderazgo, pero están deseando ministerio. Tu momento va a llegar.
pero debes de esperar que tu momento llegue con el Señor. No es algo que tú puedes provocar. No es algo que tú puedes forzar, sembrando discordia o sembrando cizaña o buscando en otro lugar. Aquí me aprecian más. No, es que el momento va a llegar si sabes esperar en Dios. Porque Josué esperó, estuvo ahí y Dios llamó por él. Porque Dios, nadie quizás más lo estaba mirando, pero Dios sí estaba mirando a Josué. Y eso es todo lo que necesitamos si anhelamos servir a Dios, que Dios nos mire. De ahí no necesitamos que nadie más nos mire, porque Él sabe cómo somos por dentro y por fuera. Y tarde que temprano te va a decir, fulano se murió, ahora te toca a ti. Y dice, y sigue diciendo la palabra en el verso, vamos a ver, estamos en el 2, nos vamos a ir hasta el 5. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Fíjese que esto es bien parecido como que nos dijeran, hermanos, como dijo el pastor, ¿verdad? Necesitamos pastores, 5 pastores. ¿Quién se anota? ¿Por qué no se anota la gente, hermano? Porque si ofrecemos $500 para 5 personas, ¿quién se anota? Todo, hasta yo me voy a anotar, hermano. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Verdad? Porque lo fácil, todos lo queremos. Y Dios no le está diciendo algo fácil a Josué. Si Josué viene de ver a todo ese montón de gente incachable, quejarse, renegar, llorar, hermanos, claudicar. Si él ya vio a 10 de sus hermanos decirle a todo el pueblo, miren, esa gente nos va a hartar vivos si nos metemos ahí. Porque somos como insectos delante de sus ojos. Él ya estuvo ahí, él ya sabe con qué clase de gente trató toda su vida Moisés. Y facilito el Señor le está diciendo, hoy te toca a vos, papito. Si es que no lo está invitando a comer churro ni gallina, hermano. Lo está invitando a aceptar un gran reto. Esa es la responsabilidad de servir al Señor. Pero como Josué siempre estuvo ahí, hermano, él no se corrió. Él se quedó y Dios le dice, vos lo vas a meter ahí en esa tierra. Mire, solo de pensarlo me da cosita a mí. Y Josué estaba ahí oyendo al Señor decirle, vos lo vas a meter. Moisés no pudo, hasta aquí llegó, pero ahora te toca aquí. Y ahora yo quiero que vea, hermanos, todo lo que los liderazgos han hecho por la obra del Señor. Pastores, líderes, coordinadores, supervisores, diáconos. Hermanos, hay un trabajo, bueno, si hablamos de reuniones familiares, hay un trabajo hecho por muchos supervisores. Quizás cabe la pena mencionar al hermano Hugo Paredes. Hermano, yo creo que ya hasta grabado tienen todas las exhortaciones que cada miércoles les hace el hermano Hugo, los que son líderes de él. Pero el hermano Hugo, ¿hace o no hace un buen trabajo? Y el hermano Hugo, hermano, ni a la universidad ha ido. Pero qué buen trabajo que hace, ¿verdad? Y con él muchos de ustedes, porque yo no tuve ese privilegio, a mí me dio doctrina para bautizo la hermana Ivania, que en pan descansa. Y toda esa gente, hermano, ha hecho un gran trabajo. Y de aquí para allá, cuando ellos mueran, ¿a quiénes les va a tocar? A nosotros. Y si ellos con sus limitaciones, hermanos, y con sus carencias, porque el hermano casi siempre está enfermo, está muy enfermo, siempre está pidiendo oración, ha hecho todo lo que hasta ahora podemos ver. ¿Y qué nos queda a nosotros, hermano? ¿Usted cree que el Señor nos va a pedir más o menos? Más. Lo que podamos dar, el Señor lo va a pedir. Y si ellos han podido llegar hasta ahí, si Moisés está diciendo, te los entrego, ¿verdad? Al estar ahí delante de la tierra prometida. Ahora José dice, no, si Moisés pudo, ahora me toca a mí. Y Dios le dice, la única garantía que yo te voy a dar a vos, yo voy a estar con vos como estuve con Moisés. Y nunca
te voy a dejar. Y esa es la única garantía que tenemos nosotros hoy. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de irse? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la garantía, hermano. Y eso es lo que debemos de confiar. Como decía el domingo en la predicación que estuvimos con las personas de Vida Sin Límites, con los hermanos, y todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Y lo único que Dios le está pidiendo a Josué es que crea en él, que como estuvo con Moisés, va a estar con él y que no lo va a dejar, así como no dejó a Moisés, no lo va a dejar a él. Y esto es lo que debe de hacer que el temor se vaya de nuestro corazón. Saber que el Señor está con nosotros. Que como estuvo con los líderes que ya partieron y con los que vayan a partir, así el Señor está con nosotros. Cuando Jesús fue anunciado en el Antiguo Testamento, se dijo que la Virgen va a concebir y va a dar a luz. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese que en Josué es yo voy a estar contigo, pero en esos momentos el Espíritu obra de forma diferente y Él está en compañía de aquellos que se consideran ungidos por Dios, como Moisés, como Josué, como más tarde los líderes, como más tarde los sacerdotes, como más tarde los reyes, y por eso se ponía aceite sobre sus cabezas como símbolo de esa unción, de ese empoderamiento. Pero por eso cuando el Espíritu Santo venga, y es lo que nos vaticina Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Él está diciendo ahora todos. Porque dice cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, cuando haya venido sobre nosotros. Y por eso ahora es Emmanuel, Dios con nosotros. No es para Josué, es para todos los que hemos creído en Dios. Porque Emmanuel ahora no es el ungido aquel de Dios, es Dios con nosotros hoy. En cualquier lugar y en cualquier momento. Y esa es la garantía. Y eso es lo único, hermano, que el Señor quiere que nos importe para servirle al Señor, que Él está con nosotros, que debemos de aprender a confiar en Él. Sin duda podía representar mucha ansiedad para Josué el reto que tenía por delante, pero Dios mismo le está diciendo, yo estoy contigo. ¿Alguna vez se ha sentido todo abatido, hermano? Que solo es moco, ¿verdad? Y lloro y moco y lloro y uno... Y solo, hermano, oye, viene por ahí un profeta y le dice el Señor que yo estoy contigo. Más llora. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esas solas palabras le acaban de confirmar de forma personal lo que ya sabía a través de la Escritura. El Señor está contigo. Hermano, el Señor está con nosotros. Y Él quiere que le sirvamos con confianza en lo que Él puede hacer con nuestras vidas y no en lo que nosotros podemos hacer por Dios. Es en lo que Él puede hacer con nuestras vidas. Por eso le dice, no te preocupes, como estuve con Moisés voy a estar contigo. Quiero que veas lo que yo puedo hacer con tu vida. Y así yo te voy a usar. Jóvenes, prepárense. Porque si los viejos no entienden, el Señor se los va a llevar. Pero tú debes de estar en la brecha para servir al Señor y tú debes de confiar en la palabra del Señor. Porque lo importante para el Señor es que esta obra siga adelante. Las personas pueden cambiar. Moisés se murió y luego Josué se murió. Y si nuestro tiempo de morir, porque representamos más un impedimento para la obra del Señor que una bendición, hermanos, que nos lleve el Señor. Porque más importante que tú y que yo es la obra del Señor. Porque por esta Cristo dio su sangre. Pero debemos enfilarnos, hermano. No es que a cualquier aguacate que va a ir por ahí, usted venga, se va. No, debe de estar detrás de Moisés.
Y aquí quiere decir, hermano, un respeto por el liderazgo que nosotros debemos de tener por nuestros pastores, por nuestros supervisores, por nuestros diáconos. No importa la humildad que haya en ese siervo, hasta para vestirse o para hablar. Nosotros debemos de respetarlo, porque hay una unción que reside sobre ellos, porque ellos han sido elegidos por Dios para eso. Y eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Y si nos rebelamos a eso, entonces ya no podemos ser Josué. Ya somos Coré. Y el Señor busca Josué, no Coré. Así que debemos de ser humildes y respetuosos. Y someternos también. Y lo demás que el Señor le sigue diciendo, yo quiero leer lo que queda de esos versos, el 6, el 7, el 8 y el 9. Dice así: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, ¿cuántas veces le dijo el Señor, sé fuerte y valiente? En esos versos hay una repetición. ¿Cuántas veces le dice tácitamente, necesito que seas fuerte y necesito que seas valiente? 3 veces. 3 veces. Porque tiene que 3 veces, cuando se dice que el Señor es santo, 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 o decimos 3 veces santo, ¿cierto? Que implica perfección, completo, algo que no le falta nada. Entonces le está diciendo el Señor de forma completa, debes de ser fuerte y valiente. Son 2 palabras que literalmente deben de definirte como persona, como siervo delante de Dios. Pero en cada uno de ser fuerte y valiente implica el reto que representa lo que el Señor lo está mandando a hacer en ese preciso momento. El primer ser fuerte y valiente es porque te va a tocar guiar al pueblo, a la tierra, y repartir esa tierra. Y a ellos, hermanos, no los estaban esperando, ¿verdad? Ya vienen, tenga. Esta tierra es suya, esta viña la sembramos para usted, esta casita la construimos para... No, hermano. Los estaban esperando con palos, con piedras, con espadas, con flechas, con lanzas, con todas las armas que pudieran esperarlo. Si cuando manda, porque ¿cuál es la primera ciudad que conquistan? Josué, con la ayuda de Dios. Jericó. ¿Y qué pasó antes de esa conquista? Hubieron 2 espías. 2, sí, ¿verdad? Algo aprendió Josué. Es mejor menos y no más. Y él no mandó 2, él mandó 2. Y dice que estos 2, cuando hablaron con esta prostituta, con esta ramera, ex ramera, Rahab, ¿qué le dijo ella? Es que nosotros hemos oído de ustedes. Y nuestros corazones, le dice, el corazón de este pueblo desmaya a causa de ustedes. O sea, nosotros tenemos un gran miedo de que ustedes lleguen aquí. Pero el Señor le está diciendo, necesitas ser fuerte y valiente para ir a conquistar esa tierra. Y fíjese que la primera conquista, la fuerza que se utilizó fue la fuerza de la obediencia. Porque no hay nada más importante para Dios que la obediencia. Entonces, si tú obedeces, en Josué, sé fuerte y valiente, tú la vas a repartir. Y claro, esa gente no te la va a hacer fácil, porque todo servicio del Señor representa reto, hermano, y va a haber oposición.
Jesús mismo les advirtió a sus discípulos. Él dijo, si de mí, ¿verdad? Del árbol han hecho pedacitos, ¿verdad? Destrozos. ¿Y qué les va a tocar a ustedes, criaturas? Si a ustedes les va a tocar igual o peor, está diciendo el Señor. Entonces, si usted es un siervo del Señor y tiene oposición, tranquilo, respire profundo, el Señor está con usted. Lo que usted necesita es seguir creyendo, seguir confiando y seguir conduciendo su vida en la perfecta voluntad y obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que usted necesita. La oposición, el Señor se va a encargar de eso. Y por eso le dice el primero, sé fuerte y valiente porque te va a tocar guiar y repartir la tierra. El segundo, sé fuerte y sé valiente, pero para obedecer, y este es el segundo, los mandamientos de Dios, meditarlos y cumplirlos para tener éxito en su labor. Y aquí es para saber y para obedecer la palabra del Señor, necesitamos ser fuertes y valientes. ¿Sabe por qué? Porque nos encontramos en un mundo lleno de oposición a la palabra de Dios. La gente ni siquiera quiere conocer esa palabra. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y si él es el príncipe es porque él gobierna mental y espiritualmente a todas las personas que no son de Cristo. Y ese gobierno es anticristo, antipalabra, anti obedecer a Dios, anti agradar a Dios. Entonces ahora, pararse en la palabra y tratar de obedecer y de vivir esa palabra puede implicar un reto, puede implicar perder amigos, porque hasta muchos cristianos están maleados dentro de la obra del Señor, están aquí pero no pertenecen aquí, porque su corazón se ha perdido tras el mundo. Y el reto de ahora de todo cristiano, joven y viejo, es vivir la palabra del Señor. Y por eso el Señor le dice, vas a tener que ser fuerte y valiente para obedecer la palabra que yo te he dado. Para meditar en la palabra que le dio el Señor a Moisés y para practicarla cada día. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo no va a querer hacerlo. Y aquí quiero traer a la memoria lo que el Señor le dice a Ezequiel. Regálame el profeta mayor, yo lo confundo con... No, Ezequías es el rey, es Ezequiel. Y el Señor le dice, mira, te voy a mandar a este pueblo a que les digas la palabra y te voy a hacer un hombre de frente dura, les. Porque te voy a mandar a darles la palabra, pero esta gente no va a querer esa palabra. O sea, de una sola vez se lo dijo el Señor, esa gente no va a querer escucharte. Pero vos vas a tener la frente dura porque lo que a vos te toca es predicarla. Y lo demás déjamelo a mí. Y eso es lo que debemos de entender como siervos del Señor. Necesitamos vivir la palabra. Y mientras nos mantengamos en ella, hermano, Dios se va a encargar de lo demás. Por eso sé fuerte y valiente. No importa que eso implique perder amistades, hasta dentro de la iglesia. Porque a veces no es un mundano, otro hermano es el que te dice, ay hermano, usted es solo de Santulona. O usted solo de Santulón. Santifíquese usted también, hermano. No tenga pena. Tenga pena de ser mundano, pero de vivir la palabra del Señor no tenga pena. Aunque alguien más quiera ridiculizar lo que creemos, incluso dentro de la iglesia de Cristo. Debemos de ser fuerte y valiente para pararnos en la palabra del Señor, para conocerla y para vivirla. Y el tercero de estos y último es sé fuerte y valiente, en el verso 9, para no tener miedo y para no desanimarte. Porque otra realidad del liderazgo es que el desánimo y el temor va a venir. Es inevitable. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en Getsemaní antes de morir? Dice la palabra de Dios que su sudor era como sangre, ¿sí o no? Y este es un hecho, hermanos, científico, que una persona puede sentir tanta angustia emocional que comienza a ponerla en su cuerpo, comienza, pues la palabra, somatizar esa angustia y ese dolor emocional, y su cuerpo físicamente va a comenzar a responder a ese dolor. Y por eso su sudor
era como sangre que caía. Así de angustiado estaba Jesús antes de morir. Y por eso sé fuerte y sé valiente para no desanimarte de la labor que yo te estoy dando. Para no tener temor. Porque hermanos, ¿usted cree que vio o no vio gigante Josué? Pero no tuvo miedo. Hermano, no tenga miedo. Ni al diablo. Al único que le tenemos que tener miedo es a Dios. Porque es el que puede meter nuestras almas en el infierno. Pero si usted obedece, no lo va a meter ahí, hermano. Lo va a meter allá arriba, en el cielo. Así que sin miedo al éxito. El Señor está con nosotros. No se desanime. Si hay oposición ahorita en su liderazgo, si no sabe para dónde va, si recibió hace 10 años una promesa del Señor y todavía no la ve cumplida, tranquilo, si usted todavía no se ha muerto. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para comenzar su ministerio? A los 30 años, hermano. Estuvo 30 años en la oscuridad. No entiendo oscuridad como pecado, ¿verdad? Sino en la ausencia de cámaras, de personas que los conocieran, de nada. ¿Y a qué dedicó ese tiempo Jesús? Porque a él le llamaron carpintero, ¿no? A él le llamaron rabí. A aprender la palabra del Señor, a aprender un oficio, porque Jesús no era un desocupado, hermano. Jesús sabía hacer algo. Jesús sabía el oficio del carpintero porque su padre se dedicaba a eso. Y hasta los 30 años, su momento llegó cuando él va y se presenta delante de Juan el Bautista y Juan le dice, no hombre, ¿cómo que yo te voy a bautizar? Y el Señor le dice, deja que así sea. Y hasta que el Señor se bautiza, su ministerio comienza 30 años después. ¿Hasta qué momento Jesús supo que Él era el elegido de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Lo supo siempre? Entonces le tocó esperar 30 años para ver cumplir ese plan de Dios en su vida. Y para ver morir y terminar el plan de Dios, 33 años. Y usted, hermano, 2 años lleva aquí. Y ya está desesperado que el Señor no me usa, que quizás el Señor no me va a usar, que quizás el Señor a mí no me ha llamado, que quizás, tranquilo, respire profundo, siga orando, siga esperando, siga confiando en el Señor y siga detrás de Moisés. Porque al que está detrás de Moisés es que el Señor va a llamar, no al que está allá detrás del bagaje, ¿verdad? Sino al que está detrás de Moisés, o sea, detrás de una persona que lo está discipulando, a quien está respetando, a quien se está sometiendo. Eso es lo que Dios quiere. Así que, hermano, esta es la parte que a ti te toca y a mí. Ahorita y después. Y el Señor quiere que nos preparemos. Porque cada generación de cristianos va a tener sus propios retos únicos de su tiempo. Así que debemos de revestirnos con el Espíritu de Dios. Porque tenemos nuestros propios retos por delante. Pero Dios va a seguir llamando. Y nuestra responsabilidad es como Josué, estar ahí al pie de la montaña. Para que cuando el Señor llame, nosotros digamos, heme aquí, envíame a mí. Así que, hermano, gloria a Dios. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca entonces? Pregúntese, ¿para qué el Señor me ha traído a este lugar? Ya me dio una promesa, afiáncese a esa promesa, disipule su mente y su corazón, sométase a la palabra del Señor y espere. Y va a ver cumplirse los planes del Señor en su vida. Jóvenes, el Señor los quiere usar. No jueguen a ser cristianos, dispongan su mente y su corazón para obedecer la palabra del Señor y van a ver lo que Dios puede hacer con sus vidas. Yo quiero que vengamos en una oración y le digamos, Señor, ayúdame a cumplir con la parte que a mí me toca. A ser humilde, a ser obediente, a someterme bajo esa autoridad. Necesito primero ser un discípulo para convertirme en un maestro. Necesito de primero aprender para tratar luego de enseñar a otros.
Padre, en esta hermosa noche te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú cada día nos exhortas, tú cada día quieres enseñarnos las verdades, Padre, que nuestras vidas deben de seguir. Así como hubo, Señor, un Moisés, hubo un Josué. Todos estos siervos y muchos más ya partieron y muchos, Señor, hoy día también estarán prontos a partir y aquí estamos nosotros. Hasta el día que tú quieras llamarnos a tu presencia, gloria a Dios por eso. Pero hasta que eso no suceda, permite en tu infinita misericordia que cada uno de nosotros, cual Josué, nos sometamos, Señor, bajo tu poderosa mano. Nos discipulemos, miremos a alguien más para enseñarle en tu misericordia lo poco que nosotros hayamos podido aprender. Porque este evangelio no muere con esta generación, sino que continúa hasta el día que Cristo venga. Y esta obra ha sido llevada hasta este momento, pero sigue y debe de crecer más y debe de fructificarse más. Y eso va a depender, Señor, del trabajo que cada uno de nosotros está haciendo. Ayúdanos, Señor, a ser ese Josué dispuesto, que sigue, que respeta, que cree, que confía, que está siempre queriendo ayudar, disponiendo su mente, su corazón y su tiempo para servirte, Señor, en aquello que tú quieres que te sirvamos. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor, y te damos gracias por todo, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias por todo lo que el Señor nos ha permitido hacer. Quiero decirles que este domingo 10 tenemos Despertando con Jesús.